Buenos días a todos. Los niños se van con Maika. Claudio, no. Claudio, quédate ahí. Ya se estaba yendo. No, no te vas a escapar de... Bueno, siempre es un placer compartir la palabra de Dios, pero el placer es porque previamente estoy estudiando y eso siempre es bueno, ¿no? Y es una práctica que todos deberíamos hacer, no solamente porque hay que predicar el domingo, sino siempre estar estudiando. Ya de hace un tiempo que yo tengo la sensación de parte de Dios, un mensaje de parte de Dios. Es una sensación, no es como esto que dicen, no, sí, Dios me ha aparecido y yo he charlado con Él. No, es una sensación que yo entiendo que viene de parte de Dios. Personalmente, y que también la hago extensiva a la iglesia, porque también veo que las palabras de cada domingo van yendo en ese sentido, y es hacia vivir de otra forma, a dejar de vivir de una manera humana y empezar a vivir la vida sobrenatural a la cual Dios nos está llamando. Dice, ¿de qué está hablando? Dios nos empuja a vivir por fe, ¿verdad? Eso creo que no tenemos dudas. Dios nos empuja o pretende que vivamos por fe. Y vivir por fe, justamente, es una manera sobrenatural de vivir. Si yo vivo de una manera natural, digo, bueno, tengo 10 euros aquí, me alcanza para comprarme un croissant y un café, y mañana, pues mañana tengo que cobrar el sueldo, son tanto, con eso pago la luz, nada. Manera natural de vivir. Ay, no me alcanza para nada, eso es muy natural, ¿no? No me alcanza. La manera sobrenatural es descansar en Dios, y por fe Dios va a hacer y todo eso. Bueno, el punto es que yo siento esa necesidad de dejar de vivir pisando el suelo, sino que empezar a elevar mi mirada, a elevar mi vida, y creo que la iglesia necesita exactamente lo mismo. Y en ese sentido, claro, uno dice, ¿cuál es la forma de conseguir esto? Pues Dios en su palabra nos muestra distintas, lo que se le llama disciplinas espirituales. Acciones que nosotros podemos hacer y que nos acercan a esa forma de vida, nos acercan a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, empezamos a vivir una vida sobrenatural. Y ya decía el pastor que vamos a estar hablando acerca del ayuno. El ayuno a nivel evangélico en general puede ser controversial. Hay algunas vertientes evangélicas que directamente niegan que eso sea algo para nosotros, que fue antes, que ya no va más. O hay veces también que se malentiende acerca del ayuno. Y entonces vamos a meditar un poquito acerca de esto. ¿Qué es el ayuno? Claro, ayunar es no haber comido, ¿no? Por eso la primera comida de la mañana se llama desayuno. Desayuno. Estaba ayunando y al comer algo ya desayuno. Me quitó el ayuno. Entonces, en sí la palabra ayuno es no comer. Ahora, esto puede ir bastante más amplio que no comer. En sí, adelantándome hacia más allá, justamente no comer es lo de menos. Es lo menos importante. No es el centro del ayuno no comer. Aunque suene un poco raro. Si se llama ayuno, el centro es no comer. No. Ya veremos un poco más acerca de esto. Pero bueno, básicamente yo escuché un pastor que hizo una discriminación y a mí me pareció buenísima para que podamos entender un poco acerca de la forma de ayunar, para que sea también práctico. Podemos dividir dos clases, o ver el ayuno desde dos tipos de ayunos.
Hay uno que le llama, este hombre le llama ayuno en modo voto. El voto. ¿Qué es un voto? No es esto de la urna, no. Yo lo busqué en el diccionario común, dice que voto es una promesa que se hace a la divinidad o a las personas santas, ya sea por devoción o para obtener determinada gracia. Eso dice el diccionario común. Pero el diccionario bíblico va más allá y dice que un voto es eso que se le ofrece a Dios en agradecimiento por algo que ha hecho o en agradecimiento en fe por algo que va a hacer. El voto. Esto es el voto. Ahora, ¿qué es el voto? Podemos decir, como dice el diccionario común, que es una promesa, ¿no? En la Biblia tenemos muchos ejemplos de promesas. Muchos ejemplos de promesas. Entonces, por ejemplo, Pablo, en un momento de Hechos de los Apóstoles, se ve que hace voto rapándose la cabeza. Ese voto aquí lo han hecho varios ya. Obligados. No, este era voluntario. Es decir, me rapo la cabeza por determinada razón. Como dice la definición del diccionario bíblico, por agradecer algo que Dios hizo o por agradecer algo que va a hacer. Antes de entrar a esto, me había olvidado un versículo que también es importante para el tema de hoy, que está en 2 Corintios 10 y versículo 4, que dice, hay uno poderoso, ¡wow! Dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con esto tenía que empezar, por eso me he olvidado. Las armas, ponlo al versículo, ponlo. ¿Ahí? Las armas de nuestra milicia, somos un ejército, porque estos somos nosotros, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, esto es, no son de aquí, sino que son poderosas en Dios. Por eso es lo de la otra atmósfera, vivir en otra atmósfera. Me dice, este vive en la luna. Bueno, ojalá podamos vivir en la luna, en Dios. Porque las armas estas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahí es donde viene la cuestión de todo el mensaje de hoy, pero también está incluida esta sección de la que estoy hablando yo, del voto. El voto. El voto es algo voluntario. Yo determino. Nadie me exige que Dios no me dice, prométeme tal cosa. No, es una cuestión voluntaria. Siento que Dios me ha bendecido porque, yo qué sé, he conseguido un buen trabajo. Entonces, en agradecimiento a Dios, yo hago un voto determinado, ¿vale? Ahora, esto es importante. Cuando hacemos un voto a Dios, que es voluntario previamente, pero cuando ya lo hemos hecho, ya deja de ser voluntario. Dice Deuteronomio capítulo 23, verso 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Dice, cuando lo has prometido, dice Dios, yo no te he pedido nada, pero ya que lo has dicho, ahora tienes que cumplirlo. Yo me fui con este versículo, me fui al matrimonio. No sé, por ahí en aquellos países orientales sí que obligan a la gente, ¿no? A casarse, algunos. Pero aquí normalmente yo me enamoro de mi mujer, ella dice que también.
le he dicho, ¿querés casarte? Ha dudado mucho, hasta que ha dicho que sí. Entonces, hasta ahí todo era voluntario. Ahora, cuando nos hemos parado en la iglesia delante de Dios y hemos dicho, yo prometo, y ahí se dicen los votos, ¿no? Se dicen los votos, no el botox, todavía no se pone botox. No es ese botox, es el voto, que cuando uno dice, yo prometo amarte en la pobreza y en la riqueza. Hasta ahora en la riqueza no he tenido oportunidad de amarme, pero en la pobreza sí que me ha amado. Ya vendrá, ya vendrá. Los votos, ¿no? Entonces, era voluntario eso, pero en el momento que delante de Dios estamos haciendo la promesa, dice esto, dice, ojo, que si ya has prometido, más vale que lo cumplas, ¿eh? Más vale que lo cumplas. Y Proverbios 20:25 dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Si después que me he casado digo, ay, yo creo que no me tendría que haber casado. Ajá, pues ya es un lazo el que tienes, porque has dado esa palabra de promesa, la has dado. Ahora, lo entendemos de ese lado, ¿no? Al voto como una promesa que le hacemos a Dios por agradecimiento, por lo que ha hecho o por lo que va a hacer, en fe, ¿no? Dios, yo sé que tú me vas a dar un trabajo y en base a eso yo, X. El X ese ya lo vamos a aclarar en la siguiente parte que viene ahora. Isaías 58, versículo 6, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Esto está hablando Dios, ¿eh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Esto es muy interesante. Si leen antes, estamos en Isaías 58, ¿se acuerdan de Jesús, no? Como siempre estaba castigando a los ¿cómo se llaman? Los fariseos. ¿Se acuerdan por qué? Porque entre otras cosas dice que ayunaban y se hacían los demacrados así delante de los demás para que digan, mira qué bueno, qué espiritual es este hombre, cómo está ayunando porque cree mucho en Dios. Y eso Jesús castigaba en su día a día. Y esto es previo, estamos en Isaías, estamos allá atrás. Y es lo mismo, Dios está diciendo eso. Dice, ¿para qué hacen todas esas cosas que como si fuese que a mí me agrada que ustedes sufran? No es el chiste que sufran, ese no es el tema. Entonces dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo? Y ahí entramos en otra opción del voto, que es lo que mucha gente hace, en el sentido de, por ejemplo, dicen, yo voy a hacer ayuno de teléfono. Esto también es controversial. Mucha gente dice, ¿pero eso qué ayuno es? Pues ahí se aplica el versículo este. En este sentido es muy interesante este tipo de ayuno, si queremos ponerle comillas, o lo digamos ayuno. Dice el versículo que por medio del ayuno romper todo yugo. Muchas veces estamos esclavizados a cosas del mundo y a mí me viene a la mente cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré guiar por ninguna cosa. Lo tienen en mente, ¿no? No me dejaré llevar por ninguna cosa. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejaré llevar por ninguna cosa. Claro, cuando decimos que Dios es el Señor, y es un Señor celoso, Él quiere ser el único en nuestra vida. Y claro, siempre nos vamos, sí, no, porque los católicos, idólatras, no hace falta ser católico para ser idólatra. No hace falta ser católico para ser idólatra. Se puede ser en cualquier religión, en cualquier circunstancia. Y muchas veces
nosotros somos idólatras, pero no porque nos sentamos y aclamamos al teléfono. La idolatría es en el sentido de que me dejo llevar y me dejo gobernar por eso. El otro día hablábamos con mi hija y yo le comentaba esto de cuánto tiempo ganamos si no estamos explorando las redes sociales. No sé si aquí hay gente que le gusta eso. Yo me siento a ver los videitos y empiezo, pac, 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 y de pronto me doy cuenta que pasó 45 minutos. Madre mía, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, a veces estás en el baño, no tienes otra cosa que hacer, bien, no es tiempo perdido, ¿no? Yo por lo menos puedo hacer dos cosas a la vez. Pero el problema es cuando dejo de hacer otra cosa importante por hacer eso. Entonces quiere decir que eso me está gobernando. Sí, bueno, una vez, siempre pasa esto con los fumadores, ¿no? Es que los fumadores dicen, no, yo cuando quiero lo dejo. O quiérelo. No, es que no quiero. En realidad es que no puedes. Y eso pasa, por eso yo tengo el teléfono porque esto es lo más usual y que todo el mundo lo llevamos ahí en el bolsillo, la pérdida del tiempo, ¿no? Pero eso lo podemos extender a muchas cosas. Por eso digo, cosas que no necesariamente parezcan malas, pero puede ser la televisión, puede ser el trabajo. Yo tengo manía de que si no estoy atado al trabajo, el trabajo, cosas que hasta pueden ser buenas, pero si estás dominado por eso, ha dejado de ser bueno. Entonces, este voto muchas veces nos permite identificar. Pero, por ejemplo, el alcohol es algo que a mí nunca me ha atraído. Yo a lo sumo puedo tomarme una cerveza cuando hace calor, mucho calor. No me ha atraído. Entonces si yo digo, Señor, yo te voy a ofrendar no tomar alcohol, ¿qué gracia tiene? ¿Qué gracia tiene si no te gusta? No, Señor, yo te ofrendo todos los Ferraris que tengo. Y no tengo ninguno. Dice, Dios, gracias, dice Dios. Claro, entonces, este voto es para que yo pueda identificar, por ejemplo, si yo considero que estoy perdiendo mucho tiempo con el teléfono, entonces yo digo, este fin de semana, a Dios voy a hacer este voto. No voy a gastar redes sociales. Ya está. Dice, si lo dices, ya es obligación. Tienes que hacerlo. Ahora, si no puedes hacerlo o si sufres horrores haciéndolo, luz roja. Peligro. Estás atado a eso. Entonces, en ese sentido, este voto es bueno en eso. Nos permite, una, identificar si estamos atados a algo y otra, soltarnos también de eso. Si estamos atados, pues yo me esfuerzo y se lo entrego a Dios y después cuando ya lo he conseguido, qué gran progreso he hecho. Entonces, en ese sentido es romper todo yugo. Cada uno nos conocemos y sabemos cuáles son aquellas cosas que pueden estar atándonos. Bien, eso por un lado. Entonces hablábamos de ayuno en el sentido de voto. Pero hay un segundo tipo de ayuno que sería algo más profundo, que le llamamos ayuno como modo espiritual. El usar la palabra modo es para entenderlo. Cuando vamos de viaje, vamos con el teléfono, está de moda el teléfono hoy, vamos con el teléfono en el viaje, ¿cómo lo podemos? Modo avión, ¿no? Entonces, cuando el teléfono está en modo avión, él solito, como es muy listo, ya sabe cómo debe acomodar toda la configuración para que el teléfono no moleste en ese momento, ¿no? Entonces, está en modo avión, pues el teléfono solito acomoda todas las circunstancias para que funcione como debe funcionar en esas circunstancias. Nosotros también muchas veces estamos toda la semana serios, trabajando, llega el viernes a la noche, me pongo en modo fiesta y cambiamos, ¿no? Y estamos alegres y divertidos y modo.
En música también existen, en música existen los modos griegos, ¿no? Y entonces entre músicos dicen, pues estamos en el modo jónico y saben cuáles son las notas que deben tocar, cuál es la nota que predomina, porque están en ese modo y no se salen de ahí. Y dicen, no, cambiamos al modo eólico y saben que están en otro sistema. Pues ese es el modo espiritual, es el ayuno profundo, que es el que vamos a intentar entender ahora. Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne, vamos a decir, los que están en modo carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu o están en el modo espiritual, piensan en las cosas del espíritu. Entonces, esto es clarito. Según el modo en el cual yo estoy colocado, así funciona mi cabeza. Así funciona mi cabeza. Dice Corintios, 1 Corintios 2, versos 13 y 14, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, poniéndonos en modo espiritual. 14. Pero el hombre natural, el que está en el modo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Siempre que hablamos de estos pasajes, hablamos del hombre natural como si fuese aquel que no conoce a Cristo, y el hombre espiritual el que conoce a Cristo. Pero eso es más amplio. Yo puedo ser tranquilamente un cristiano y estar en modo natural. Si yo estoy en modo natural, no percibo las cosas del Espíritu. No las percibo. No las percibo. Entonces, tal vez Dios me está poniendo algo para mostrarme algo, pero como yo lo estoy viendo de forma natural, digo, ay, este dolor de pierna, ay, me duele la pierna, me voy al médico a ver qué me dice. Y tal vez Dios está diciendo, fíjate que quiero mostrarte X. El que está en el modo natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Por eso es la introducción de hoy. Necesitamos vivir en otra forma de vida, necesitamos estar en otra atmósfera. Porque si estamos en el modo natural, no podemos percibir las cosas del Espíritu. Cuando Pedro, no me acuerdo ahora el pasaje, cuando Pedro entiende que él debe ir a predicar a los gentiles, dice la palabra que él está en ayunas, él está ayunando. Y dice, estando en esa situación, dice, estando en el espíritu, en el modo espiritual, dice que vio el cielo abierto y que se abrió el cielo y que bajaron animales y que Dios le dijo, mata y come, etcétera, etcétera. Una visión, pero claro, previamente dice, estaba haciendo ayuno, estaba en el espíritu. Él no podía ver la visión de Dios si estaba en la carne. Él estaba en el modo espiritual y de esa forma podía discernir las cosas espirituales, si no, no las puede discernir. En Apocalipsis, capítulo 1, hay otro ejemplo, verso 9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10. Yo estaba en el espíritu, yo estaba en modo espiritual, dice Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahí le viene nada más y nada menos que el Apocalipsis. Nada más y nada menos. Entonces dice que ha fumado. No fumó nada.
estaba en el espíritu, estaba en modo espiritual. Es la manera en la cual Dios se va a revelar. Si uno está en el espíritu, si uno vive en la carne, no se entera de nada, no se entera de nada. Pero estando en un modo espiritual, se puede entender las revelaciones de Dios. Hoy me hizo gracia una entrevista que vi a un chico terraplanista y daba sus razones de que porque el agua no se derramaba del océano. Esa era su gran razón, y porque no veía el horizonte que esté redondo, ¿no? Bien, él tendrá sus razones. Lo que yo pienso es, yo no lo veo tampoco, pero no lo sé, no lo entiendo. Yo no sé de física, no sé de eso, entonces me fío de aquellos que sí que saben, de los científicos. Pero en el ejemplo me venía ahora a la mente, decir, no sabes cómo es la Tierra, pues súbete a un cohete, sal, y desde ahí por la ventanita la miras a ver cómo la ves. Si la ves chata, pues tienes razón. Pero si es así esférica, pues te has equivocado. Cambiando, aplicando eso ahora, nosotros si estamos aquí, no podemos discernir las cosas del Espíritu. No las podemos discernir. Necesitamos cambiar de atmósfera, salirnos de esta atmósfera. Y esa es la atmósfera de Dios, estar en la presencia de Dios. Hechos 10, aquí lo tenía apuntado. Hechos 10 era lo de Pedro. Pedro estaba en ayunas, haciendo ayuno, cuando recibe la revelación. Hay una historia muy interesante en 1 Samuel. Todo el capítulo 14 es interesante, es toda la historia. Yo la voy a contar un poquito. Solo pone el versículo el 6. A ver, cuento un poquito la historia y ya después la termino de contar. Como siempre, los judíos contra los filisteos, ¿no? La historia de siempre del Antiguo Testamento. Están los judíos aquí y está frente al campamento de los filisteos y dice aquí Jonatán, ¿se acuerdan de Jonatán? Jonatán es uno de los hijos del rey Saúl. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Guarnición en este caso no es un plato de patatas fritas, es el cuartel general de estos, o si fuesen cowboys, sería el fuerte. Para que entienda Kate, es que yo soy multifacético. Ese es el campamento general de estos. Dice, ven, le dice al paje, son dos, Jonatán y su asistente. Ven, pasemos ahí, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Hablando con fe, puramente con fe. Es muy interesante la frase, esto me da para otra predicación, pero no me voy a extender, no. Me estaba por meter en un berenjenal, digo no lo vamos a alargar. La cuestión, Jonatán tiene mucha fe en Dios. Dice, Dios puede hacer algo con muchos o con pocos, incluso con nadie, faltaba ahí. El otro día, justo el jueves pasado, hablábamos con los jóvenes, hablábamos de Gedeón, que tenía muchos soldados. Y Dios dice, no quiero que vayan todos estos para que no se crean que lo hacen porque son buenos. Entonces, solo iremos con 300. Eso hablábamos el jueves. Y aquí es un caso parecido a ese. La cuestión, Jonatán tiene mucha fe en Dios, en que Dios es capaz de hacer todo. Entonces le dice a su paje, vámonos hacia el cuartel de estos, pero él quería la respuesta de Dios. Entonces le dice, nos vamos a poner a vista de ellos. Si ellos dicen, espérense que ahí vamos, volemos. Pero si dicen, vengan,
es que Dios nos dice que va a hacer algo por nosotros. Entonces van estos dos y cuando ya lo están viendo, los filisteos, los incircuncisos, los filisteos, le dicen, vengan, vamos a charlar un poquito. Claro, seguramente lo llamaban para, ¿no? Pero claro, esa era la señal que Jonatán le había pedido a Dios. Entonces dice, Dios está con nosotros, vamos para allá. Total, va por un lugar, un desfiladero, no sé cómo se llama, una cosita pequeña así, que dice que para acá era pendiente y para acá también. Entonces no se podía ir más que en línea. Entonces esto empiezan a atacarlo y Jonatán empezaba a tirarlo y el otro que estaba por atrás, lo mataba. Otro, una cadena de producción, ¿no? Como hay en Cogopa. Dice la Biblia que mató como a 20 ya. Eso no eran donuts ni nada de eso, eran personas. Habían matado como a 20. Entonces, claro, estos se han puesto nerviosos ya. ¿Qué pasa aquí? Nos están matando y se ponen nerviosos. Por otro lado, el campamento judío se despiertan, Saúl y todos, y dicen, ¿qué pasa allá? ¿Qué pasa allá? Y empiezan a ver lo que estaba pasando. A todo esto sabemos que Saúl, muy creyente, muy de fe no era, ¿no? Tan es así que en esa época estaba Samuel, era el sacerdote puesto por Dios, pero Saúl había puesto otro que era el que se encargaba del arca. Tenía que ser Samuel, pero no lo era. La cuestión, le dice a este, trae el arca que aquí se arma la de San Quintín. Y cuando ven, claro, a todo esto también, Dios hace un temblor allá, se asustan aquellos y empiezan a atacarse entre ellos. Se empiezan a atacar entre ellos mismos. Entonces cuando Saúl ve eso, lo que está pasando allá arriba, dice, déjalo. No hace falta Dios. En otras palabras, no lo dice así, pero si dice ya no hace falta el arca, déjala, es que nosotros podemos por nosotros mismos, tal cual Saúl. Entonces se van a atacarlos aquellos. A todo esto, claro, Saúl se agranda, ¿no?, ante la situación y dice, maldito el que coma algo hasta que no matemos a todos los filisteos esta noche. O sea, declara un ayuno él. Total que van y realmente le pegan, los cascan bien a los filisteos. Y a todo esto, Jonatán, que no estaba ahí, no sabía lo del ayuno ni nada de eso, encuentra miel y come un poco de miel y dice que estaba viendo borroso ya de la fuerza que estaban haciendo. Veía borroso, al comer la miel se aclaró la vista. Y claro, y los otros que lo ven dicen, no, que el rey ha dicho que era maldito el que coma. Y Jonatán dice, pero ¿cómo puede ser que hagan ayuno cuando estamos en batalla? Si ahora es cuando hace falta tener fuerza. Hay que ayunar antes, no ahora. Bueno, la cuestión, por detrás de toda la historia esta, los filisteos, algunos huyeron, cuando ellos tendrían que haber acabado con los filisteos, pero los filisteos huyeron y le trajeron problemas hasta hoy. Hasta hoy, eso es otra predicación. Filisteos. Filisteia, tierra de filisteos. Filisteia, Palestina. Tierra de filisteos. Otra predicación. Bueno, volviendo al tema. Saúl vivía a nivel de tierra. Nos está yendo bien, no necesitamos a Dios. Vamos a matarlo nosotros. Jonatán vivía en otra atmósfera. Dios, esta señal quiero para ver si vas a actuar conmigo o no. Y Dios le demuestra. Y él la percibe, porque está en otra atmósfera.
Porque claro, si estamos en la... vamos a imaginar por un momento, yo soy Jonatán. Dios, que me llamen, y eso quiere decir que tú estás conmigo. Voy, me llaman. Uy, me llaman. ¿Será casualidad? Es la reacción que tenemos, ¿no? Ay, qué casualidad me ha llamado. ¿No has dicho que Dios te muestre eso? Eso es muy nuestro, porque estamos viviendo en el nivel carnal. Ahora, aquel que vive en el nivel espiritual percibe las cosas del espíritu. Y aquí es donde viene el verdadero fundamento del ayuno. Esta historia nos puede servir como para identificarlo. Jonatán lo que estaba haciendo era metiéndose en el mundo filisteo. Y si lo llevamos, lo extrapolamos a nosotros. Cuando nosotros hacemos ayuno, lo que estamos haciendo es introduciéndonos en otra dimensión, en la dimensión espiritual en la cual está obrando el enemigo. En esa dimensión nos metemos con el ayuno. Entonces, no comer es lo de menos. Es lo de menos. No comer es lo de menos. Si realmente te metes en la dimensión espiritual y vas a la batalla espiritual, es que no te vas a acordar de comer. Es lo de menos. No importa eso. El ayuno es meternos en la dimensión espiritual, a la batalla espiritual. Por eso empezábamos diciendo, las armas, podemos decir el ayuno en este caso, tenemos más armas, pero lo vamos a decir ahora, el ayuno no es carnal, sino que es poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso viene la ilustración con esta historia de Jonatán. La fortaleza de los filisteos fue derribada porque Jonatán entró ahí dentro, pero no por arrebato ni por creerse más guay. Entró porque estaba con Dios, porque iba con Dios. Poder. Nos cansamos de cantar. Dios, eres todopoderoso. Dios, te amamos. Tú todo lo puedes. ¿Quién contra nosotros si Dios es con nosotros? Cantamos. Sí. ¿Quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, pero si nosotros estamos en Él. Si nosotros estamos en Él. Dios sí que está. Pero muchas veces somos nosotros, como Saúl. Estamos fuera, pero nos envalentonamos y decimos, vamos, no, Dios déjalo ahí, no hace falta. Ya voy yo que soy muy guay. Y eso hacemos. Entonces, este es el verdadero ayuno. Es entrar en la dimensión espiritual, a la batalla espiritual. De esa forma nosotros vamos a discernir a Dios. Dios nos va a mostrar todas las cosas. Vamos a vencer también en esa batalla. Y esto también tiene que servirnos para cambiar nuestra vida en el mundo. Nuestra vida en el mundo también debe cambiar. Porque no separamos, bueno, ya cuando esté en el cielo, ahí sí ya, Dios, todo tranquilo, mi vida tranquila. Pero es que cuando Juan el Bautista predicaba, decía, el reino de Dios se ha acercado. Aquí está el reino de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, estamos viviendo en el reino de Dios. Todavía aquí. Entonces nuestras vidas no pueden ser las miserias de vida que tenemos muchas veces. Todo lo que cantamos no tiene ningún sentido. Todo lo que cantamos no tiene ningún sentido. Si vivimos a nivel carnal. Sí, Dios puede hacer todas las cosas, pero conmigo no las hace. Métete y utiliza el ayuno como una de esas herramientas para eso. Tenemos muchas herramientas. El apóstol Pablo habla de la armadura del cristiano, ¿no? Habla de la palabra de Dios, habla de la oración que vamos a estar escuchando el domingo. Tenemos muchas herramientas, pero ahora estamos
en el ayuno, y el ayuno involucra varias cosas también. Por eso es que el no comer no es el centro, es lo que yo haga cuando esté ayunando. Es lo que yo hago. Si es pasar hambre, pues si son unos cuantos días, pues voy a adelgazar. Pero eso no es espiritual. El ayuno, el no comer no es lo importante. Lo importante es qué hago yo ese día, además de no comer. Me involucro con Dios. Este ayuno que nosotros planteamos como iglesia, digamos que se presta más al ayuno del tipo voto, ¿no? Porque claro, si yo digo, supongamos mañana ayuno, claro, tengo que ir a trabajar. El ayuno tipo voto me permite hacerlo en esa circunstancia. Ahora, este tipo de ayuno ya requiere de otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Tengo que centrarme en Dios. Entonces, si voy a la práctica, supongamos, yo trabajo a la mañana y a la tarde ya no, pues digo, a la mañana el voto, pero a la tarde sí que me meto en esa batalla espiritual, me meto a buscar a Dios, a que Él me muestre qué es en qué tengo que luchar, cuál es esa lucha en la cual yo me tengo que involucrar. Las cosas de Dios son verdaderas. Las cosas de Dios son verdaderas. Pensamos en Juan, el discípulo de Cristo, que hemos leído cuando recibe la revelación. Pensamos en Pedro, el discípulo de Cristo, que recibe la orden, digamos así, de ir a evangelizar a los gentiles. Pero la cuestión es que son personas tal cual nosotros. Igual. En Hebreos, cuando se habla de todos los hombres de la fe, son personas igual que nosotros, sujetos a las mismas pasiones, dice Hebreos, sujetos a las mismas pasiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Dios ha cambiado desde entonces? ¿El Espíritu Santo se ha aflojado? ¿O son las personas las que se han aflojado? Yo me inclino más por esto último. Entonces, la idea de esta palabra es esa, entender el ayuno como un arma con la cual nos metemos a la batalla espiritual y que eso nos saca de la vida terrestre, nos lleva a otra dimensión y a buscar a Dios de una forma verdadera. Que el Señor bendiga su palabra.